Buenas tardes a quienes están conectados en directo, que nos están viendo en nuestra plataforma Zoom, quienes también nos estén viendo en directo por UHTV Digital. Buenos días, buenas noches a los que están viendo esto en diferido. Sabemos que uno consume los contenidos que le interesan a veces a los horarios que la vida nos lo permite. Soy Fernando Contreras, director del Magíster en Gestión de Personas del Alberto Hurtado, y les quiero dar una bienvenida muy cordial a este seminario, que una conversación en que hemos juntado a un panel improbable por lo interesante. Son habitualmente puntos de vista que nos cuesta hacer coincidir. Nos gusta mucho que la universidad sea el lugar para ese diálogo, y le hemos llamado el perfil de competencias para profesionales de gestión de personas de acá al 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí está a la vuelta de la esquina, pero son varias preguntas las que nos reúnen. O si ustedes quieren, dependiendo de tu rol, la pregunta adquiere o tiene pesos distintos. Si eres una profesional, un profesional de recursos humanos y estás pensando, bueno, ¿dónde va a estar mi carrera, ¿no? A fines de esta década, al inicio de la siguiente. Cuando te toca desempeñar un rol más bien en la organización, ¿no? ¿Qué necesitan las organizaciones del sector público, del sector privado, de profesionales como nosotros, ¿no? Y qué cosas eventualmente no estamos entendiendo bien, ¿no? Que no estamos leyendo bien de las necesidades de la industria. Y yo diría una pregunta que tiene todo el sentido del mundo para la universidad, ¿no? ¿Qué deberíamos estar enseñando en los años que vienen? Es una pregunta permanente. Tenemos tres invitados hoy día que voy a presentar a continuación, que intentamos ceñirnos, y acá les quiero contar un poco, indagando, ¿no? En esta conversación sobre los perfiles. Siempre se dice, bueno, el mundo universitario, porque es el lugar donde se transmite el conocimiento, se forman las habilidades, desde luego. Pero hay una primera mirada que es interesante, que es la industria, que es entender el mercado de trabajo en el cual nosotros nos movemos. Yo estoy pensando en aquellas personas que están activamente buscando un empleo o pensando en sus próximos desarrollos de carrera, están leyendo, ¿no?, las necesidades que hay en la industria. Pensamos que el equipo de Nala, particularmente quiero darle la bienvenida a Jimena Paul, que está aquí, es la CEO de Nala. Hola, Jimena. Muchas gracias, Fernando. Estoy Gracias muy por estarnos contento acá. porque la última vez que conversamos no fue full online, así que es un día presencial, magnífico. Y quiero también darle la bienvenida a María Fernanda Castillo, Mafe, siempre nos referimos a ella como tal, que es la CPO de Nala también. Hola, Mafe. Hola a todos, ¿cómo están? Ojalá pudiera estar también allá presencialmente. Sí, sí, sí. Entiendo que estás en Colombia, ¿no? Sí, estoy en Pereira, en el eje cafetero. Si les mostrara mi paisaje de acá, se mueren de la envidia. Bueno, ojalá pudiéramos estar nosotros allá también, pero bueno, estamos muy contentos también. Estamos desde el Campus B de la universidad en la Comuna de Providencia. Quiero darle la bienvenida a Pablo Ruiz. Pablo Ruiz es profesional del servicio civil y trabaja en el equipo de desarrollo y programas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Hola a todas y todos. Bueno, doblemente contento también porque Pablo, aparte de trabajar en el servicio civil, que vamos a contar, y Pablo va a ser bien detallado en contarnos cuál es la lectura que tiene este servicio público, que está enfatizado en la gestión de personas del sector público, ¿no? Que es un empleador al que para nosotros hay que poner mucha atención. Pero además Pablo es también profe de nuestro departamento de psicología del trabajo, también hace clases en otras universidades, pero por hoy, Pablo, voy a destacar solamente tu vínculo muy largo también con Alberto Hurtado. Así que estoy muy contento de tenerles aquí hoy día, y quiero partir. Bueno, vamos a darle la palabra a Jime y a Mafe para que nos cuenten un poco lo que ellas han visto. Nala, no soy la persona indicada para dar el detalle, pero es muy interesante lo que hacen. Nala es una empresa que aplica tecnología a la gestión de personas en todo el concierto de Latinoamérica. Creo yo que ya hay una mirada muy interesante, no solamente por cómo ustedes ven el negocio, que no es, yo diría que tiene una componente de tecnología tan fuerte como el componente de personas y lo que ustedes han desarrollado ahí, pero también una mirada que no se acota únicamente a Chile. Así que partamos con la perspectiva de la industria, si te parece, Jiménez. Les doy la palabra y a ver si vamos a compartir una presentación también, ¿no? Para ir apoyando, y a quienes nos estén viendo que lo puedan seguir en Claro que imagen. sí, si quieren, les comparto acá mi pantalla rápidamente. Rápidamente y acabo de cerrar donde lo tenía abierto en un segundo.
Jimena, no sé si mientras las voy abriendo quieres dar un poquito de contexto de qué es Nala, como para que no me vean mientras tanto yo buscando la presentación. Nala es una plataforma de People y Talent Analytics. Nosotros hoy trabajamos con empresas en más de 8 países, la gran mayoría en Latinoamérica, pero también tenemos clientes en Estados Unidos. Entonces, como decía Fernando, nuestro foco es dar visibilidad del talento en las empresas, y el grueso de nuestros clientes son empresas regionales que tienen el desafío de, con tecnología, poder gestionar talento y bueno, lograr los objetivos que se propongan. Eh, Como más les comentaba, ya está ahora en Colombia. Nosotras dos estamos basadas en Miami, desde donde estamos expandiendo nuestra empresa. Y hoy vamos a hablar de este tema muy interesante, cómo nosotros estamos viendo que están evolucionando las competencias profesionales que, que desde alguien que está pensando en armar, o sea, en crecer en esa carrera de una empresa, o alguien que hoy esté en un puesto de liderazgo en una empresa, es importante para ir reflexionando respecto a cómo se priorizan recursos, iniciativas, para que efectivamente las empresas tengan equipos que, bueno, les permitan ser súper exitosas en lo que es el futuro del trabajo, que ya está como a la vuelta de la esquina. Sí, Ahora más, ahí, ahora sí ya, la encontré. Pues, más em, co-founder de Nala. Yo les quiero contar que tiene más de 15 años de experiencia en temas de cultura, performance a nivel regional. Mafe partió su carrera en Colferri, después estuvo en Groupon, le tocó la expansión y le tocó en Rappi, siempre desde la mirada de recursos humanos con los desafíos de empresas de tecnología de rápido crecimiento. Así que ahí ella les va a contar también un poco su mirada. y Jimena que también es nuestra CEO. Pues yo les cuento muy rápidamente. La idea es, como esto es más una conversación y queremos aprovechar más a todos acá para poder conversar, no vinimos a traer una super presentación, teoría, ni mucho menos, sino en un lado vamos a traer como dos cosas muy, muy rápidas. Lo primero es lo que nosotros estamos viendo hoy desde trabajar con diferentes compañías, desde lo que vemos con nuestros clientes, eh, las dificultades que tienen, las cosas que están haciendo bien, lo que tal vez no les está saliendo también, o sea, con esa experiencia que tienen, lo que nosotros vemos que son esas como habilidades que hoy en día están ganando más fuerza y las que están perdiendo relevancia. Y también, por otro lado, cuáles son esas habilidades, competencias que creemos que cada vez más se tienen que trabajar a futuro para que podamos pues, abrir más el paso a la conversación. Entonces, cuando nosotros vemos eso que hoy en día, esas capacidades que hoy en día están ganando más fuerza y las que están perdiendo valor, por el lado de lo que gana mucha fuerza es todo el tema de la agilidad. Y acá en agilidad es mantener como muy claro que el principio básico con el cual se parte la agilidad es generar valor. Generar valor, la rapidez es solamente como esa consecuencia de cómo genero valor adaptándome a los cambios que hay en el mercado, donde mi foco está en el servicio que le tengo que dar a ese cliente. Entonces, si yo necesito, eh, el trabajo que necesita que haga mi cliente es X y yo le puedo entregar eso en el menor tiempo posible y después lo puedo ir mejorando en diferentes iteraciones, eso es agilidad. ¿Y por qué es una habilidad que cada vez cobra más fuerza? Porque nosotros desde Recursos Humanos y yo, como les decía, de tanto tiempo de trabajar acá, estamos muy acostumbrados a crear procesos que desde la teoría se ven espectaculares, muy robustos, que se vuelven casi que ya unas piedras angulares en la pieza muy, muy grandes, para que para moverlos o cambiar algo es muy difícil, pero al mismo tiempo en el mundo de hoy, como generan data, es al año de que empiezo a medir algo, a los 6 meses. Es tan largo el tiempo para poder generar algo para poderle generar valor a la empresa, que por eso creemos que es algo que cada vez más está cobrando relevancia y de hecho es lo que más vendemos en ALA, es cómo podemos llevar sus procesos a una metodología ágil, porque realmente es lo que hoy en día necesitan los líderes, poder tomar decisiones en el momento, con información en tiempo real. Obviamente, otra habilidad que todos sabemos que está cobrando relevancia son pues habilidades digitales y tecnológicas. Esto no quiere decir que yo tenga, porque yo a veces veo personas de recursos humanos y a mí me llamaron en una universidad de Colombia también para dar un curso de People Analytics y me acuerdo que era como el Tendencias de Analytics para un equipo de recursos humanos que estaba empezando a capacitarse, pero de verdad en Machine Learning, en no sé qué. Creo que no hay que ir tan profundo, no es que nosotros tengamos que volvernos desarrolladores, ni mucho menos, ni tenemos que volvernos data science, ni tenemos que ser los expertos en. Lo que tenemos es que perderle miedo a la tecnología. Así como hoy en día nosotros podemos cambiar eh, casi que todas las cosas de nuestro día, aplicaciones en el teléfono para
pagar las cuentas, para hacer las cosas. En el trabajo tiene que ser igual. No podemos tenemos, como dicen en Colombia, que cacharrearle la tecnología porque es lo que nos va a ayudar a apalancar resultados mucho más rápido. Y vemos que estas personas que cada vez más están como con, yo a veces veo todavía clientes que me dicen, bueno, entonces vamos a hacer el proceso y podemos después en un PDF vamos a descargar, vamos a firmar y lo vamos a volver a subir y es porque quieres el firmar, el cuánto tiempo te va a llevar, tienes 3.000 colaboradores, ¿cómo vas a distribuir eso? ¿Para qué te sirve la firma? Hoy en día hay firmas digitales, o sea, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Cómo lo quieres resolver? La tecnología te ayuda y perderle ese miedo. Otros son competencias en gestión de diversidad e inclusión. Creo que hoy, si me preguntan hoy el foco que están las empresas puede ser mucho como alrededor de métricas, por lo menos que empezamos a medir eh, la equidad de género que tengo dentro de mi compañía, cuántas mujeres, hombres tengo en cargos de liderazgo, equidad salarial, diferentes cosas, pero realmente inclusión no hacemos, estamos haciendo como cumplir con unos estándares de cantidades en cosas muy básicas y en el futuro lo que yo sí creo que tenemos que hacer es incluir. Em, Les voy a contar así como un ejemplo también chico, pero que me gusta mucho. Hay una compañía que tiene una bandera muy fuerte en hacer mucha inclusión social, o sea, darle más oportunidades de trabajo a personas que de pronto no crecieron con los mejores recursos o lo que sea, pero que pueden tener un gran talento. Y obviamente, ¿cuál es la primera cosa que ellos hacen en su proceso de reclutamiento para lograr esto? Es, no pueden mirar universidades, en qué universidad estudia la persona, no, porque muchas veces como que eso lo etiqueta como eh, bueno, no sé, yo no soy tan chilena, pero que están como en un segmento social más favorecido. Entonces la idea es, no miremos este tipo de etiquetas, realmente contratemos por talento. Pero al mismo tiempo, dentro de su proceso de selección, tienen una habilidad que es inglés. Y en países de Latinoamérica donde yo estoy pidiendo inglés, pues a personas que de pronto no tuvieron grandes recursos, es muy difícil que tengan acceso a eso. Entonces al final es, ok, si no pides inglés ahora y realmente quieres incluir a este segmento de la sociedad, ¿por qué no? Contrátalos, tienes habilidad técnica, tienen todo lo otro que necesitas y das cursos, capacitaciones, y vas formando personas. Entonces realmente incluir a veces es un esfuerzo adicional el que tiene que hacer en la empresa, pero de verdad si en algún día de mañana queremos hacerlo, hay cosas para incluir que tenemos que seguir trabajando. Eh, y el último creo que suena horrible, pero esto nos tenemos que poner un nuevo chip en recursos humanos y bueno, en gestión de personas, pero es que el foco en las personas tiene que ser como un medio para potenciar el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo llegar con una estrategia de personas a mi CEO para decirle que el bienestar en la empresa es importante, que es bueno que las personas estén felices, que obviamente yo quiero que pase todo eso, yo quiero que las personas estén bien, yo quiero que estén felices, obvio que sí, pero si yo no le muestro por qué eso genera productividad, por qué eso hace que mi empresa realmente la va a ir mejor, si yo no le muestro que estoy haciendo una inversión que va a tener un retorno, es muy difícil que me den recursos. Entonces, nosotros como recursos humanos tenemos que empezar a pensar es realmente cómo puedo medir el impacto que tienen mis acciones. Si yo le estoy diciendo a mi CEO que vamos a invertir en un, no sé, coaching de liderazgo o en una universidad de liderazgo, no sé qué todo, y no puedo medir métricas para después decirle, miren, mi liderazgo mejoró así, esto mejoró la retención y esto disminuyó no sé, la rotación de la empresa y hizo que no perdiera tanta plata o mejoró la productividad y ahora vendemos tanto más. Si yo le puedo mostrar algún indicador de negocio que le muestre que esa inversión me trajo algo aparte, que me trajo alguna ganancia, yo no voy a lograr que me den recursos. Y este es un chip que creo que todavía muy pocos en recursos humanos logramos tener. Es muy difícil tener esta mentalidad de hacer uso de los datos para tomar decisiones y es lo que cada vez más está ganando relevancia porque las empresas cada vez más, pues ustedes saben, estamos en ambientes altamente competitivos, sobrevivir es muy difícil y compañías hiper mega consolidadas que uno creería que nunca se van a quebrar, hoy están sufriendo porque llegaron, no sé, por ejemplo las fintech, llegaron a desestabilizar un montón el mundo de la banca, hay Mercado Libre llegó a desestabilizar un montón el retail tradicional que conocíamos en los países. Entonces, las empresas que antes tenían muchísimos recursos, hoy en día lo van a pensar dos veces para invertir. Y si van a invertir en gente, es porque nosotros podemos mostrar que hay un retorno en esa inversión. Esto es lo que gana. Sí. Para complementar, pensando en este como futuro cercano al 2030, lo que nosotros también estábamos viendo es, hay una tendencia en aumento que es el porcentaje de la gente que va a estar también trabajando remoto, ya o en formatos híbridos.
Entonces, para quienes estén Como ahí, Mafe ahora. ponte tú. claro, como nosotros, nuestra empresa es 100% remota. Nosotros tenemos nuestro equipo en toda Latinoamérica. Ajá. Pero esto es cada vez una tendencia. De hecho, en Estados Unidos ya se proyecta que en 3 años más va a ser más del 50% de la fuerza laboral. Entonces, desde el área de personas, cuando hablamos de habilidades digitales y tecnológicas, no es solo, como dice Mafa, me encanta el concepto de cacharrearle al HR Tech, sino que vamos a tener que ser capaces de estar lidiando con tecnología para poder gestionar equipos que van a estar físicamente en otros lugares. Y cuando hablamos de diversidad, además de lo que comentó Mafe, hay una diversidad cultural, ¿ya? Y yo creo que, en el fondo, yo soy chilena. A pesar de que yo vivo fuera de Chile, yo soy chilena y he vivido casi toda mi vida acá. Llevándolo al contexto local, Chile ha cambiado. Y hay gente que viene de distintos países, de distintas culturas. Es lo mismo. Para quienes estén liderando las áreas de personas, es importante, casi van a tener que ser como una especie de experto en distintas culturas, porque desde cómo se da feedback, cómo se organizan las reuniones, no sé, pues, cómo se organiza la jerarquía, eso cambia país a país. Ya no es solo manejarse en un tema quizás multigeneracional, sino que también es manejarse en diversidad de background culturales. Entonces, Acá, probablemente hay los algo, equipos van a tener que ser diversos desde el punto de vista de background culturales para poder entender y empatizar más. Así como esto se ve mucho en Estados Unidos, ¿ya? Los bancos están muy preocupados porque la mayoría de la población ahora es o latina o afroamericana, pero la gente que trabaja en los bancos son en general el típico americano blanco. Entonces los bancos están contratando como locos a personas que representan a distintas minorías porque se dieron cuenta que si no tienen a esas personas diseñando los productos, viendo las campañas, atendiendo a la gente, la competencia estaba tomando. Entonces, también es importante ver eso, o sea, cómo las empresas del 2030 van a estar distribuidas, quiénes van a componer a las empresas. Y ahí vemos que al final la tecnología, por donde uno mire, es algo que uno va a tener que perderle el miedo. Y yo estoy de acuerdo con Mafe, no se trata de que la gente se ponga a estudiar un magíster en ciencias de la computación, es perderle el miedo, pedir ayuda. La experiencia que yo tengo, los equipos de recursos humanos son tremendamente resilientes. Entonces, esa misma resiliencia aplicarla y no caer en que alguien me explique o alguien que lo haga. Creo que es importante para mantenernos vigentes meternos. ¿Ya? Eso quería como complemento. acá, de lo que decía diversidad, hay cosas muy interesantes cuando uno tiene equipos tan diversos. O sea, algo chévere era, como decía Jimena, nosotros somos 100% remotos. Nacimos remotos, tenemos una oficina virtual, eh, um, y, um, y somos diversos tanto en nacionalidades, gustos, o sea, demasiadas cosas muy diversas. Y cosas muy interesantes que pasan con eso es, por ejemplo, estábamos diseñando un feature en Ala y tenía para traducir, entonces, uno típico, como uno puede ponerlo en inglés, español y portugués, y tenía, en lugar de pues, las palabras, tenía banderitas. Y uno de los desarrolladores dijo, a nadie más le molesta que español sea una bandera de España. A mí la verdad no, ni lo había pensado, era como, ¿por qué? Todo, yo no sé español, ¿por qué me van a poner? O sea, ok, entonces pongámosle NSTT, listo. Pero si él no hubiera estado ahí, yo nunca me hubiera dado cuenta que eso es algo que de pronto le molesta a personas, pero mira como pues es español. y, y es un ejemplo, pero así cuando uno trae como personas de otros backgrounds, también ayudan a que su producto o servicio tenga la mirada de esos backgrounds. Y bueno, ¿y qué vemos que está perdiendo relevancia? Son tareas rutinarias administrativas. Entonces, todo lo que estén haciendo que sea rutinario administrativo, si no están buscando cómo automatizarlo o tercerizarlo, eh, están haciendo que la empresa pierda valor, porque al final entonces se imaginan la cantidad de cosas que antes uno hacía. Yo me acuerdo de mi primer trabajo cuando llegué a Groupon Brasil, cuando todavía no hablaba portugués, era escribir las descripciones de cargo. Yo ya conocía la empresa, ya había trabajado varios años ahí, entonces más o menos había más cargos diferentes y más o menos con Google Translate hice algunas descripciones de cargo. ¿Saben lo que fue escribir todo eso en otro idioma? Hoy en día yo me siento con ChatGPT y puedo hacer descripciones de cargo en un segundo para miles de personas. Entonces, hay muchas cosas que la tecnología me ayuda a que tareas rutinarias sean automatizables, que yo vaya y le dé como un fine tuning, pero que lo pueda hacer, o que sean tercerizables, pero sí, reclutamiento. Hoy en día sí que hay herramientas para que todo el triage de hojas de vida me lo haga primero inteligencia artificial y yo después nada más vea las hojas de vida que cumplieron ciertos criterios, o por lo menos que me las organice con ciertos criterios. Entonces, todo lo que sea tareas rutinarias, tengo que estar buscando cómo debo hacerlas. Eh,
todo lo que las empresas cada vez más vean como centralización en la toma de decisiones está perdiendo relevancia. ¿Por qué? Porque cada vez estamos trabajando en estos formatos remotos, híbridos, globales, agilidad. ¿Qué significa todo eso? Que hay más stakeholders, más personas que deben poder tener y deben poder tomar decisiones para que la empresa se mueva a la misma velocidad. eh, y necesitamos desarrollar líderes que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones. No podemos seguir como centralizando y controlando, sino desarrollando líderes, o si no, no vamos a poder como evolucionar. Y el uso limitado de análisis, o sea, que no sean predictivos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros hasta ahora hemos podido revisar como una primera capa en analítica, que es cruzar datos y poder llegar a una cierta conclusión de acuerdo a lo que ha pasado en el pasado, pero no utilizamos mucho las herramientas de análisis para hacer predictivo, machine learning, AI y todo esto. Entonces, de nuevo, cada vez más tenemos que estar pensando, si la empresa ya tiene toda esta data de tantos años, los algoritmos de Machine Learning aprenden por nosotros mucho más rápido que con nosotros. Hay que meter de toda esa data algo que me pueda digerir y decir en el futuro qué podría llegar a pasar de acuerdo a lo que ya ha pasado. Entonces, eso también es algo que si yo nada más estoy viendo data del pasado sin intentar ver el futuro, pues eso está perdiendo relevancia. ¿Y qué cosas vemos que pues deberían estar capacitándose, pensando en el futuro? Pues un poco haciendo lo mismo, es toma decisiones haciendo uso de los datos. Esto es, yo no necesito, de nuevo, no necesito ser un data science, no necesito generar los reportes, necesito poder entender eh, que si yo voy a hacer una acción, sea la que sea, cuáles son esos indicadores que debería estar moviendo para poder decir si mi acción fue exitosa o no. Y esto es algo que Jimena sí me ha hecho ser buena porque yo vengo siempre de recursos humanos, es algo que a mí me cuesta. Y cada vez que yo le digo, listo, Jimé, voy a hacer esto, es, ok, ¿y qué esperas conseguir con eso? No sé, que hayan más ingresos en la plataforma. Bueno, ¿cuántos ingresos? Ay, Dios mío, ok, voy a aumentar en un 40% los usuarios activos. Ah, ok, ahora sí hablamos. Entonces, ¿qué acciones vas a hacer? Estos tres, las hago. Mafe, ¿cuánto aumentaste los ingresos? La odio, pero si ella no me hiciera hacer eso, yo no estaría tomando decisiones sin el uso de datos. Entonces, al final lo que me ayuda es no perder tiempo. Si Puedo esta grabar semana yo digo, solo quería Es demasiado la amo, complejo. porque también estoy Bueno, diciendo que te la digo, amo. las cosas que maqueteadas, estamos para que diciendo la verdad. hablando de temas culturales, Colombia, te digo que ya, en una grabación es fuerte. No, broma, no. No, mamá. Oigan, este es el ensayo, ¿cierto? Esto no es live. No, 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 pero después se edita. Esta es la Tranquilo. que editamos, Mira, mentira. Pero no, es muy interesante porque las metodologías ágiles y la descentralización de procesos, yo que soy, por ejemplo, ingeniera industrial y que hice mi MBA, en el fondo, las metodologías ágiles o de design thinking o todo lo que tiene que ver con cómo uno optimiza y hace eficiencia del proceso, Sí. para mí es muy natural. Pero en general, la preparación de muchos de los que se preparan para temas de recursos humanos no viene esto. Y esto, como hay cada vez más unión, son temas que son súper interesantes, no son difíciles de entender. O sea, yo creo que en muchas carreras, sobre todo, no sé, de psicología, se estudian cosas mucho más complejas, pero es como que no son parte. Y deberían de ser parte porque es un lenguaje común con otros líderes y tomadores de decisiones de la empresa. exacto. Creo que nosotros en psicología, cuando también hice la maestría en recursos humanos, aprendemos mucho como un lenguaje muy desde el comportamiento, no sé, pero al final todo eso no estamos diciendo realmente qué impacta en la empresa. Y esa es la conexión que, de nuevo, si yo digo que voy a invertir en este programa de capacitación o voy a invertir en este programa de coaching, porque yo quiero que las personas aumenten las ventas, porque eso es lo que está bajito. Ok, ¿en cuánto están las ventas hoy? Y en 3 meses, ¿en cuánto tienen que estar? Si no lo logré, entonces voy a cortar ese curso y voy a hacer otra cosa. Es lo que nos falta hacer. No monitoreamos las acciones que hacemos con números y al final como que generamos esta llave donde solo invertimos y nadie sabe si está funcionando o no. Y se ve como que estamos haciendo algo porque estamos pagando todos estos cursos, pero en realidad al primer momento de struggling que tiene la empresa, que no puede, que no tenga recursos, lo primero que corta son acciones de recursos humanos porque pues eso no genera ningún impacto. Y no es que no generen, es que no mostramos si generan un impacto. Y ahí es donde tenemos que hacer ese paso de la teoría a la práctica. Yo veo que también lo mismo. En todo lo que he estudiado, el último curso que hice es un curso, un programa de ejecutivo en Toronto, de recursos humanos, no sé qué, todo, y seguimos
aprendiendo exactamente lo mismo que aprendí en la universidad 1.000.000 de años atrás y seguimos hablando de los modelos de competencias y esta evaluación de desempeño, que tiene que hacer una calibración, que tiene que hacer esto, lo otro. Y sí, eso todo se ve súper lindo en la teoría, pero en la práctica no da hacer un proceso que me va a generar data 18 meses después. Entonces, cómo puedo generarle valor a mis líderes? ¿Cómo les puedo generar cosas? Utilizando obviamente conceptos de eso, porque yo no digo que los modelos de competencia no funcionen, funcionan para reclutar, son excelentes, pero eso no quiere decir que funcionen para gestionar el performance. Entonces, invertimos mucho tiempo tratando de medir un montón de cosas, como que sin saber exactamente qué queremos lograr. Y ahí necesitamos hacer ese paso. De nuevo, esta visión global y sensibilidad cultural, porque cada vez más como trabajamos en esos equipos remotos y tenemos que estar abiertos a trabajar con personas de diferentes lugares, colores, sabores, todo. Entonces, abrir un poco esta parte. Y por último, este diseño de experiencias de colaboradores remotos. Creo que es un gran desafío, que es lo que siempre nos da miedo, es cómo mantenemos o cómo creamos cultura en este tipo de ambientes, que es más difícil cuando no te tengo acá presencial hablando todo. Ese es otro desafío que creo que nos vamos a apalancar muchísimo más de la tecnología y cada vez salen cosas más espectaculares. O sea, nosotros que hemos sido siempre remotos, yo siento que igual nosotros vamos a la oficina todos los días, en nuestra oficina virtual, hablamos todos los días. Yo, cuando hemos tenido la oportunidad de vernos presencialmente, es como que siempre nos hubiéramos visto presencialmente. Es chistoso, pero creo que tenemos que seguir explorando también por ahí. Y ahí yo solo Con esto. Cuando hablamos también de diseño de experiencia, hay toda una línea de temáticas, de libros, de metodología asociado a cómo uno diseña experiencias, ¿ya? Y eso se conecta con cualquier proceso que toque la vida de un colaborador, desde que yo lo entrevisto hasta que va. Y ahí también, no solo en qué capacitarse, quizás las personas que hoy en día lideran equipos de recursos humanos, cómo sumar personas que tienen distintas preparaciones a los equipos para contar con diseñadores, para contar con gente que venga con este tipo de background, porque al final las áreas de recursos humanos se van a convertir así como llevándolo al extremo, así como en el retail hay alguien que piensa estratégicamente cómo va a ser tu experiencia desde que tú entras hasta que te vas. No es muy distinto a lo que hoy en día se está viendo a nivel de colaboradores. Ajá. Y sobre todo con nuevas generaciones que son cada vez más exigentes de cara a la experiencia que quieren tener en cada cosa que toca su vida. ¿Ya? Así que ahí ese es el aporte desde Nala. Sí, ese es nuestro aporte desde Nala. Bueno, nos vemos, no mentiras. Ahora sí podemos seguir la conversación. Oye, pero no perdamos el hilo. De lo que estaban hablando de las nuevas generaciones me lleva a que quiero presentarles a Pablo Ruiz, mientras cargamos la presentación de Pablo, que vamos a compartirla para que la puedan ver. Pablo es, yo lo comentaba, bueno, es psicólogo laboral, magíster también en gestión de personas y como ustedes saben, el servicio civil, o tal vez no lo sepan, mucha gente piensa que el servicio civil es otro servicio público, debe ser por el apellido civil, Pablo, sí. Se me ocurre. Es una institución que tiene como tarea, y es un servicio que cumplió este año 20 años, es un servicio, en la historia del Estado chileno es nuevo, 20 años es una vida entera, pero una de sus tareas, por la cual es más conocida, es el reclutamiento y selección de altos directivos y directivas públicos, pero también tiene un área, que es donde Pablo se desempeña, que tiene como función hacer de la gestión de personas del sector público un cuerpo ordenado, coherente, y ahí hay un montón de iniciativas. Yo pensaba, Pablo, cómo los servicios públicos, los ministerios, que son cientos de organizaciones, atraen a este talento y lo invitan a trabajar en un marco que sinceramente se ve más bien tradicional, más antiguo, probablemente mucho más resistente a lo que hemos estado conversando con Mafe y con Jime, pero me gustaría ahí preguntarte también, primero, a ver si todo esto es tan cierto que tú nos vayas contando, y cuál es la lectura que ustedes tienen también, ¿no? De cómo se va incorporando este talento, porque creo que la mirada a futuro nos hace pensar en eso, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales están buscando atraer? ¿Cómo lo están logrando? Y también qué feedback tienen, porque esto no es una fuerza de trabajo que simplemente concurre cuando yo la llamo, sino que pone sus condiciones y de alguna manera nos va poniendo en aprietos. Así que, Pablo, bienvenido, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias, bueno, María Fernanda, Jimena, me gustó conocerlas también en este espacio.
Yo quería comenzar, de hecho, la presentación con lo que ustedes ven en la pantalla, que tiene que ver con uno de los grandes desafíos que tenemos desde la gestión propia de, diría yo, cualquier organización en los tiempos que corren, ¿cierto? Tanto sector público como sector privado. Yo creo que se puede identificar con esa frase, que tiene que ver con recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en sus personas. ¿Por qué lo planteo? De hecho, si vemos la siguiente imagen, yo voy pasando rápido, son solamente imágenes de referencia. Este es un estudio que se hace en Nueva Zelanda en relación a qué tanto las personas confían en el sector público y en el sector privado. Y ustedes pueden ver ahí que el 83% hace referencia a que las personas creen en el servicio público, mientras que el 51% hace referencia a la creencia o que tanto, en el fondo, una opinión favorable tienen en base al sector privado. Algo totalmente distinto, ¿cierto?, a lo que ocurre en Chile, uno podría imaginar, ¿no? O más bien quizás ambos sectores estarían cercanos más bien al 51. Los datos no son muy halagüeños para casi nadie. De hecho, solo como para compartir la referencia y para mostrar cuál es la senda y por qué lo mostramos acá en esta imagen, porque claramente también marca el camino de cómo hay otros lugares del mundo que tienen una visión totalmente distinta y está ocurriendo que su propia ciudadanía tiene una visión muy distinta en relación a las prestaciones que tiene el Estado. Por ejemplo, si uno ve, de hecho aquí tengo algunos datos, unas notas, en relación al último estudio nacional de transparencia que hace el Consejo para la Transparencia, solo para tenerlo a la vista, por ejemplo, el 88% dice que siente que el sector público es distante de las personas, de los ciudadanos. El 83% dice que se ha sentido maltratado cuando acude a alguna oficina, y el 82% dice que se siente discriminado. Cifras, ¿cierto?, que son bien llamativas y que probablemente responden también a las percepciones de la ciudadanía. Y en lo global, por ejemplo, un 24% confía en el sector público y un 27% confía en el sector privado. Cifras que están muy por debajo, ¿cierto?, de la imagen que vemos en la pantalla. Eso lo menciono solo como para ir problematizando en relación a qué está ocurriendo con las organizaciones en este contexto y cómo la confianza de la ciudadanía también pone en tensión también a la gestión propia de dichas organizaciones. Entonces, si vemos en la siguiente imagen, solo es como una afirmación que claramente, y eso es cuestionar un poco la forma en la cual estamos haciendo y cómo estamos gestionando también las propias organizaciones. Claramente esas fueron buenas noticias, ¿cierto?, en alguna época, pero claramente no es la solución tampoco en el presente, no es lo que nos va a hacer prosperar hoy en día. Por lo tanto, entendemos que ahí, viéndolo como desde la bandera del sector público, ¿cierto?, que el país que soñamos no es posible si lo contamos en términos sociopolíticos con una institucionalidad fortalecida. Y en eso, el talento, ¿cierto?, quienes se van incorporando de las instituciones a las organizaciones en general, son súper importantes. Y también teniendo a la vista que se incorporan a dichos organismos en su condición de ciudadanos también. Y ahí es como la fantasía, ¿cierto?, que hay a veces que como que desde la gestión propia de las organizaciones, como que existiese la aspiración casi de la época como de 1900, que las personas van a llegar y se van a incorporar a las organizaciones poniendo a disposición únicamente sus manos o sus herramientas, dejando de lado quizás sus pensamientos, sus convicciones o aquello en lo que creen. Y eso entendemos que es una fantasía, ¿cierto? Entonces, el antiguo refrán de esa cosa usted lo deja en la puerta. Claro, ¿cierto? Y acá viene a trabajar. Como la aspiración casi fordista de que el cerebro en el fondo no lo quiero, yo quiero las manos que ejecutan, que apretan la tuerca. Entonces, más que nada, plantear eso como una idea de fuerza de lo que me gustaría plantear. En lo siguiente, si vemos, solamente esto es una referencia a algo en lo cual se está avanzando desde el sector público y por eso lo traigo ahí para la conversación, que es la medición de la satisfacción usuaria, que es lo que se hace desde el Ministerio de Hacienda. Si ustedes ven, por ejemplo, 63% menciona de las personas que tuvo una satisfacción en base a su última experiencia. Estos son ciudadanas y ciudadanas que recurren al Estado en sus distintos que servicios. Recurren a las oficinas, ¿cierto?, a atenderse en cualquiera de las prestaciones del Estado. Y eso, sobre una escala de 1 a 7, tuvieron que hacer esa evaluación. Y un 60% tiene una evaluación positiva a nivel general de la institución a la cual se acerca. ¿Por qué menciono esto? De hecho, si vemos la siguiente lámina, vamos a ver que hay una progresión positiva en términos de que ha ido aumentando la experiencia de quienes se acercan a alguna institución, a alguna oficina, ¿cierto?, porque recurren y lo requieren particularmente de ser atendidos. Entonces vemos que a lo largo de los años hay un incremento, por lo menos de lo que ocurre desde 2021 a 2022, lo cual uno pudiese hipotetizar que son noticias positivas, ¿cierto? En relación a eso, no es como para
sacar el confeti, ni mucho menos, sino que únicamente mostrar de que estamos visualizando este ámbito en particular. Lo hacen 67 servicios públicos que están en directa vinculación con la ciudadanía. Entonces, hay una medición y hay un avance. Si vemos en lo siguiente, mira, esto, y es más conectado también con lo que comentaba María Fernanda, Jimena, ¿cierto? De un estudio que se hizo en el año 2020, el 2021 salieron los resultados, que hacía alusión a la transformación digital y el empleo público, el futuro del trabajo del gobierno, ¿cierto? Cuando se habla del gobierno se habla del sector público en general. Y estas cifras son bien interesantes de visualizar porque yo veo que hay algunos puntos de conexión en relación a lo que escuchábamos anteriormente de María Fernanda y Jimena, porque, por ejemplo, vemos que el 64% de los 718 gerentes públicos de América Latina y el Caribe han participado en los últimos 5 años en proyectos de tecnología que sufrió dificultades por falta de habilidades del personal responsable. Entonces, claramente ya hay una señal prácticamente, ¿cierto?, de cosas que no están funcionando bien. Un 51% de los gerentes de América Latina y el Caribe reconoce tener un déficit severo o muy severo de habilidades de análisis de datos. ¿Cierto? Que también se conecta un poco con lo que, no sé si vieron, ahí salió una noticia de cuáles eran las carreras mejor remuneradas y muchas eran, ¿cierto?, del sector de las tecnologías, de ese ámbito disciplinar. Por tanto, hay alguna coherencia en relación a esos datos. Después también dice, mientras que un 40% identifica una falta de preparación en torno a los temas de programación y desarrollo de software. También se habla de que los líderes de los entes rectores digitales observan brechas de talento en habilidades tales como el análisis de datos, la gestión de los proyectos, la orientación a la calidad y la satisfacción del cliente. Entonces, y aquí mi propuesta es ir intencionando un poco cómo se va conectando esto de habilidades asociadas al desarrollo de software, por ejemplo, y cómo esos también se ponen al servicio de la calidad y la satisfacción de las personas. Que claramente ahí pareciera aparecer al menos una hipótesis en relación a que hay alguna conexión. También se menciona que muchos de los entes rectores digitales de América Latina y el Caribe no cuentan con profesionales en actividades clave como gestión del cambio, muy vinculado, ¿cierto?, al ámbito de la gestión de las personas, accesibilidad de contenidos digitales, experiencia del usuario, muy conectado, ¿cierto?, con lo que veíamos anteriormente, y diseño de contenidos y gestión de la nube. Por lo tanto, no sé si como que soy tan explícito con eso, pero veo que hay algún punto de conexión en relación a lo que estamos conversando. Y yo pensaba, claro, uno podría decir, bueno, más gente con formación en informática, la conclusión sencilla, ¿no? Pero está mucho más mezclado con la relación a los usuarios, está más vinculado con cómo está diseñado el trabajo, está también más vinculado probablemente a algunas tareas de apoyo, digo, que es un poco lo que nos convoca hoy día, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con personas, ¿no? ¿Cómo vamos apurando también la gestión de personas para hacerse cargo de este tipo de cosas y no pensar que es tarea de tecnología? Claro, y ahí uno se encuentra con frases tales como que, por ejemplo, la transformación digital es una cuestión cultural, no es únicamente habilitación tecnológica, en el fondo están los instrumentos, están las herramientas, pero principalmente, a mi juicio, el cambio está asociado a cómo las personas logran utilizar esas herramientas en su máximo potencial, ¿cierto? A propósito del miedo que mencionó hace un rato, Jimmy. Eso. Entonces, por ejemplo, si vemos la siguiente imagen, esto solo es la recomendación 1 de muchas otras. Del BIP en relación al mismo estudio, y se habla de cómo se promueve, por ejemplo, mayor oferta de talento digital a través de una mejor vinculación con el sector educativo, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? De tensionar un poco la conversación en relación a lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo con los programas formativos, hacer procesos de reclutamiento más focalizados, técnicos y eficientes, ofrecer múltiples modalidades de vinculación laboral, que tiene que ver con las inquietudes, con las expectativas también que tienen quienes son jóvenes profesionales que se están buscando insertarse laboralmente, cuidar las inequidades de género en la selección, algo conectado con eso también con lo que decía María Fernanda anteriormente, desarrollar escalas salariales competitivas, crear una cultura de trabajo abierta y moderna. Y por último, que es con la que voy a conectar a lo siguiente, dice, durante las labores de reclutamiento, enfatizar la misión y el potencial de impacto del trabajo digital del gobierno. Eso, por supuesto, que focalizado y yo creo que es muy generalizable también al mundo de las organizaciones. De hecho, ahí me acordaba, bueno, y lo que viene a continuación, es como hace algún tiempo atrás, solo en la confianza que tengo aquí en la conversación. Sí, no te preocupes, nadie nos escucha, solo estamos en internet. Veía, por ejemplo, un reportaje de la Deutsche Welle que hablaba de cómo Alemania, ¿cierto?, el faro de luz de la economía europea, sí, iba a China a mirar cómo China tenía todos sus desarrollos tecnológicos asociados a mejores prestaciones hacia las personas.
Y tenían en particular una aplicación que se llama City Service, y de cómo una persona podía tener acceso a todo solamente desde su dispositivo telefónico. Y eso tenía que ver con conocer sus fondos de pensiones, conocer su protección de salud, tener acceso, bueno, a todo el pago de servicios, y cómo finalmente hablar de la tecnología o de la transformación digital o de cómo el Estado, por ejemplo, le da mejores prestaciones a la ciudadanía, tiene que ver con que las soluciones también tienen que ser asincrónicas. No es únicamente la visión tradicional del sector público, donde hay un funcionario que está al otro lado de la ventanilla, ¿cierto? Y que me atiende, me resuelve mis dudas. Sino que también cómo se crean soluciones para que las personas, y los ciudadanos, encuentren respuestas más allá de que no estén en la oficina misma de ese servicio público en particular. Entonces, por eso lo quería poner un poco en tensión, asociado a que lo asincrónico también tiene una variable súper importante para otorgar soluciones. Que no es lo mismo que lo remoto, ¿no? Pero está muy emparentado. Es algo que está disponible 24 fuera de las horas de oficina, por así Claro, decirlo, ¿no? sí. Y fuera de la oficina, geográficamente. Entonces, si vemos, por ejemplo, la siguiente imagen, solo como para hacer la conexión, y que estamos también en la búsqueda de que jóvenes profesionales también se incorporen al sector público y a las organizaciones en general, es que desde este segundo semestre estamos impulsando la campaña Parte por Chile, que tiene que ver con cómo jóvenes profesionales también ponen a disposición todas sus habilidades, sus competencias, para que desde la propia gestión de las organizaciones puedan también aportar a que esa gestión sea más eficiente y más conectada también con las necesidades de las personas. Si vemos en la siguiente imagen, solo para tener alguna visión general, les queríamos compartir estos datos, que está asociado a las 10 carreras profesionales, por ejemplo, que tienen mayor número de seleccionados en el programa. De prácticas. De prácticas. Perfecto. Y ahí está, súper diverso, y ahí uno puede especular un poco acerca de por qué esas carreras, o sea, administración pública, son estudiantes que específicamente están estudiando para estar en este sector, así que quizás ahí no hay mucha sorpresa. Natación de párvulos, por ejemplo, súper importante, porque pensemos que, no sé, la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene 20.000 funcionarios, y atienden a todas las personas que tienen necesidad de que cuiden a sus hijos e hijas. Ingeniería comercial, psicología, que ha ido como repuntando harto en cuanto a la participación en el programa, trabajo social, ingeniería civil industrial, arquitectura, ingeniería civil, servicio social y periodismo. Y esto solamente por mencionar las 10 primeras que tienen más seleccionados. Solo para tener una referencia de cómo se ha ido moviendo, al menos desde la práctica, ese mundo de la formación profesional. Y si vemos la siguiente imagen, queremos transmitir que nosotros desde hace ya un par de años estamos haciendo una encuesta nacional de Prácticas Chile, que es preguntarle a los propios estudiantes cómo fue su experiencia. Por supuesto que el instrumento es mucho más largo que lo que vemos acá, pero sí quería traer para la conversación que el 82% de los estudiantes que hicieron su práctica en el año 2022 dice que por esa experiencia de haber hecho su práctica cambió favorablemente la opinión que tenía del trabajo de y los funcionarios públicos. Por lo tanto, es un número súper potente y que nos interesa mucho transmitir, porque da cuenta de cómo desde la gestión interna o desde ser parte de una propia organización, tu percepción puede ser totalmente distinta a la que tenías cuando llegaste. Y eso lo conecto con lo último que les quiero comentar, que es el efecto megáfono, que según lo que he revisado en la literatura también se ve harto en los países desarrollados, que tiene que ver con cómo las personas describen un sector o una organización en particular en base no necesariamente a lo que vivió, sino que a lo que escuchó. No sé si les suena parecido que uno dice, no sé, el X servicio público es súper malo. Ya, pero ¿a usted le ha pasado? No, es que me contó una vecina que le contó a su hijo, y en base a esa, como contar historias de otras personas, pero que yo nunca viví, se va creando una mala imagen acerca de algún servicio en particular, alguna organización en particular. Entonces, me parecía importante porque también tiene que ver con eso. De hecho, este mismo espacio que lo estemos conversando da cuenta de ello, de cómo se crea esa nueva identidad también, a partir de, que es como, no sé, uno lo puede explicitar como una marca corporativa, desde lo individual como una marca personal, de cómo, en el fondo, qué dicen las personas cuando tú no estás presente. Al final tiene que ver con eso, qué dicen las personas cuando están en una conversación, quizá en un almuerzo de lo público o de la organización privada, sea cual sea su nombre, cuál es la opinión que tienen. Y en base a ello es que les quería traer esa conversación, ¿cierto? Y cómo el desafío
a mi juicio, o de lo que preparé para esta conversación, tiene que ver con cómo las organizaciones también reflejan las sociedades para las cuales sirven, que creo que es un gran desafío pensar en ello y cómo en el talento también, bueno, se logran ciertas distinciones, que es parte de los desafíos, a mi juicio también, de distinguir, que hay algo mencionaba María Fernanda, asociado al mérito, al talento y la cuna, ¿cierto? Que uno lo escucha también que se tensiona y cómo llegamos a identificar realmente aquello que es el talento, que es lo único que está repartido igualitariamente dentro de la sociedad. Hay un ideal, Pablo, en eso que tú planteas, con el cual nosotros trabajamos a diario. ¿Qué es el ideal? Esto da para discusiones un poco más largas, quizás, pero la cuestión del mérito es una cuestión que produce mucha satisfacción, ¿no? Conseguir algo por tu propio mérito o ser valorado en tu propio mérito, finalmente, como que permite hacer las paces con una serie de esfuerzos que tuviste que hacer, de pruebas que has tenido que dar. Y en ese sentido no estamos simplemente haciendo selección o capacitando o pagando, sino que muchas veces, para muchas de estas personas, las experiencias negativas son de un desconocimiento muy profundo, ¿no? De haber sido probablemente desconocidos y desconocidas en algo que nos resulta muy importante. Nosotros lo hemos comprobado. De hecho, la hora de los avisos está, pero nos hemos dado cuenta que esto es verdad en el mercado del trabajo, pero también en el mundo de la educación, en el mundo de la política, es muy importante, una forma también de entender la demanda por mayor equidad, o diversidad e inclusión que hemos visto también, está, bueno, cómo hacemos pesar eso en primer lugar. Bueno, muchas gracias, Pablo. Tengo algunas preguntas para que podamos conversar. Esta fue una pregunta de los participantes, porque cuando hablamos, se los voy a dirigir a ustedes, Nalas, Jime y Mafe, porque cuando hablamos de data y hablamos de análisis, yo estoy pensando en gente que, como mencionaba Pablo, podemos venir de carreras de las ciencias sociales o que nos interesa en primer lugar trabajar con personas. Y acá la propuesta es que nuestras habilidades tienen que centrarse más en datos y en capacidad analítica y todas esas clases que nunca le pusimos mucha atención en el pregrado. La pregunta es muy interesante. ¿Cómo reducimos el riesgo de deshumanizar la gestión de personas? Primero, a ver si están de acuerdo con esa afirmación. A lo mejor podríamos partir por cuestionar la premisa, pero ¿es verdad que nos vamos a transformar en una especie de informáticos aficionados con poca sensibilidad con las personas? Me encanta la pregunta y yo creo que es justamente para no deshumanizar, es extremadamente relevante que las personas que estudiaron y vienen de estas carreras no pierdan tiempo planillando, bajando data, armando reportes, sino que eso sea como un insumo que ellos reciban para que todo ese foco lo metan en diseñar iniciativas que impacten al humano que está. Nosotros en NALA siempre hablamos que el futuro de trabajo es humano. O sea, algo que no va a cambiar, que es el talento, y al final van a ser siempre herramientas al servicio de los humanos. Entonces yo creo que en esa lógica o sea, lo que nosotros planteamos no es que el rol va a ser analizar datos. El análisis de datos, de hecho hasta la recomendación, como comentaba Mafe, te lo va a dar la tecnología, pero tú tienes que ser capaz de conectar eso con la creatividad, con el diseño, con la iniciativa que va a impactar a ese colaborador. O si no, y voy a dar un ejemplo que lo vemos muy recurrentemente. Estas evaluaciones de desempeño, que son más complejas, más largas, generan tremendas expectativas en los colaboradores y una tremenda frustración cuando después de toda una evaluación o de varias evaluaciones que les ha ido súper bien, no pasa nada. Eso para mí tampoco es humano, porque al final uno está jugando con las expectativas de crecimiento que tiene alguien. Entonces, tiene que ver un poco con eso, si hoy en día vemos que muchos equipos están dedicando el 90% de su tiempo y energía en armar reportes y planillas, es que dediquen el 10 y el 90% lo estén pasando interactuando con las personas, con los líderes y con los colaboradores. Perfecto. Creo que va por ahí. No sé, Mafe, si tú querías agregar algo. Sí, a mí me gustó porque en el estudio que estaba mostrando Pablo, y además uno ve como los miedos que tienen las personas, que salía ahí como que no uso datos, no sé qué, porque muchas veces sentimos que hacer uso de datos es que yo tengo que generar unos dashboards y que voy a tomar decisiones como con solo eso, no sé, que hay como un imaginativo, no sé, un poco complejo alrededor de esto y es tan sencillo simplemente como las decisiones las va a seguir tomando un ser humano, las vamos a tomar para el bienestar de otros seres humanos. Es simplemente qué indicadores me van a ayudar a ver que realmente esas decisiones que están tomando están generando impacto o no. Entonces, si yo puedo hacer X o Y cosa hoy y mañana veo que eso me trajo un
retorno positivo, la voy a seguir haciendo, voy a pedir más presupuesto, voy a hacerlo exponencialmente para toda la empresa. Si veo que no genera un impacto, entonces, ¿qué otra iniciativa voy a hacer? Pero es más usar el dato con ese objetivo. Yo no pienso para nada, por ejemplo, que vamos a llegar a un punto en que la inteligencia artificial va a seleccionar dos candidatos por mí. A mí eso me parece ridículo. O sea, yo ni siquiera invertiría en una plataforma que me diga eso, no le creo. Yo sí creo que hay un trabajo operativo en reclutamiento que me puede ayudar a automatizar como el trading de hojas de vida, porque es lo que yo he sido reclutadora 1 millón de años, y yo qué hacía cuando empezaba mi reclutamiento en la primera fase, sentarme a leer los 100.000 currículos que me llegaban y ver lo básico, ok, necesito que tenga 5 años de experiencia en esto, no tiene, necesito que tenga estudios en tal. Entonces yo ya tengo unos parámetros que simplemente un algoritmo puede decir, estas hojas de vida lo tienen o no lo tienen, y ya después va a entrar a entrevistar a las personas. Hacer una entrevista grabada y que después el algoritmo me diga si la persona cuenta o no con el perfil de... Eso no, porque al final la personalidad tampoco me dice nada del éxito de la persona. Yo creo que ahí como que es diferente. La toma de decisiones humana, los datos me ayudan a mejorar mi toma de decisiones. Quiero tomar desde la motivación de quienes van a estar trabajando en recursos humanos. Yo veo que mucha gente los que llegamos a estas áreas es porque nos motiva a trabajar con la gente. Claro. Nos motiva eso. Entonces, es tremendamente desmotivante cuando tu trabajo se transforma en cruzar planillas. O sea, como hoy en día está en la presión del nivel de gerencia, de contar con data en tiempo real, que al final, ese es como nuestro cambio. Es como, dado que sabemos que eso no es lo que motiva, y dado que hoy en día tenemos la suerte que hay tecnología que te ayuda con eso, como persona de capital humano, asegúrate de manejarte ciertas herramientas para no caer en eso. No por ahí. Perfecto. Pablo, quisiera tomar algo de la pregunta porque si no tengo otro tema. Pero... Sí, la verdad que yo me acordaba harto de lo que nos tocó vivir a todas y todos durante la pandemia, ¿cierto? Y posterior a eso, ¿qué es lo que pasó con el llamado internacional? Me acuerdo de lo que decía el Foro Económico Mundial, que hablaba acerca de cómo las organizaciones y la humanidad entera en realidad tenía que rehumanizar los espacios. Y yo creo que eso es algo que por lo menos yo intento tener siempre muy presente, porque a veces, no sé, pues viene el tren de todo lo que, las herramientas que tenemos, ¿cierto?, disponibles, pero en qué medida también en un periodo así tan difícil de pandemia a nivel mundial, se puso en riesgo todo y nos dimos cuenta de que finalmente la humanidad también es mucho más frágil de lo que creemos quizás en el día a día, que uno cree ser inmortal, ¿cierto? Y nos mostró que no es tan así. Y solo quería compartir una experiencia que tiene que ver con cómo también las y los trabajadores ponen a disposición sus habilidades, porque me pasó durante la pandemia, como desde, ¿cierto?, mi sector en particular, ver cómo profesionales que estaban quizás en un lugar o un rol más bien secundario, lograron mucha visibilidad porque tenían muchas habilidades, por ejemplo, para manejar herramientas tecnológicas, que fueron fundamentales durante el trabajo remoto, y lograron espacios de visibilización súper importantes. Entonces, como que se puso en un lugar donde, bueno, ahí se habla también de que la pandemia, pensándolo desde el lado positivo, sí que tuvo algo positivo, agilizó los procesos de transformación en 20 años. Lo que iba a ocurrir en 20 años más pasó producto de la pandemia. Claro, lo que en 2019 sonaba futurístico, después, Sí. bueno, era un dato nomás. Oye, pero a propósito de consecuencias de la pandemia, quiero llevarlos a un tema que yo estuve haciendo la tarea, hice alguna búsqueda. Encontré dos cosas que me encantaron porque de alguna manera confirman lo que yo ya pensaba. Pensando en qué quieren aprender los profesionales de recursos humanos, esa era mi pregunta. Fíjate que una de las cosas que encontré en la investigación es que las personas que tienen más educación tienen más expectativas también, en otras palabras. Alguien que ya ha hecho un pregrado, que tiene una educación formal en el tema, suelen, por ejemplo, al tener expectativas más altas, también se frustran más, ¿no? Que esto no ocurriría con personas que han tenido menos acceso a educación. Es interesante porque es un regalo que trae un costo también, ¿no? Como el anillo de Frodo. Y hay otro tema que cuando mencionaste la pandemia, Pablo, quise volver a él. Estamos encontrando en muchos lugares, no sé si lo han seguido, pero hay una discusión de si lo que tenemos es simplemente muchos problemas de salud mental en el trabajo o si tenemos francamente una crisis de salud mental en el trabajo. O sea, lo que todo el mundo de acuerdo es que esto es un súper gran problema. La pregunta es si es tamaño XXL o solamente muy grande. Y les quería preguntar si, a juicio de ustedes, también este es un tema de las que nuestra especialidad debería hacerse cargo.
crear entornos de trabajo más, no solamente más agradables o inclusivos, o donde la pertenencia juega un rol, sino que francamente donde te hagan un aporte a tu salud mental, o al menos no te dañen. No sé si en tu experiencia te ha pasado, ¿no? Que es una forma interesante también de mirar, bueno, qué tipo de cargos piden los empleadores, ¿no? Si están contratando gente para este tipo de temas, o en realidad estamos viendo las consecuencias de la pandemia nomás, y no estamos frente a un cambio tan grande. Este tema le encanta más. Pues, a ver, yo creo que Yo creo que ya se este, yo siento que no es como que necesite a alguien en el área de personas que esté pensando como en eso, sino de nuevo cómo las acciones que estoy haciendo desde mi área realmente van a impactar eso. Voy a poner un ejemplo. Voy a retomar el tema de liderazgo. Muchas veces empezamos con, no sé, voy a hacer una encuesta de clima. En la encuesta de clima sale que hay un problema de liderazgo, entonces salgo y hago una universidad de líderes o le hago coaching o me contrato un mentor o lo que sea y hago como un super programa para formar líderes y listo, y hasta ahí llegó como mi responsabilidad como recursos humanos. Y de pronto en un año después vuelvo y mido y veo que todavía las cosas no mejoraron, que eh, no sé, no alcancé como a mover la aguja en eso que estaba, porque al final todos estos problemas como de salud mental que se generan en el trabajo, así suena un cliché, créanlo o no, mucho va a venir de acuerdo con el líder con el que yo trabaje. Y acá recuerdo, hace poco hice un programa de estudio de clima con una empresa y trabajando mucho con los líderes, lo que les decía es eso, siempre cuando uno llega a ver los resultados de estas encuestas de clima, siente que la empresa tiene que hacerse cargo porque las preguntas que uno le hace a los colaboradores son, ¿sientes que en la empresa tiene una comunicación clara y transparente? No sé, ¿sientes que la empresa, muy hacia la empresa, pero, y los líderes son, bueno, ¿qué va a hacer la empresa? Y al final es, ok, vamos a ver una cosa, porque hay equipos donde estamos todos en la misma empresa, pero en este equipo esta pregunta salió 100% satisfecho todo el equipo, y en este equipo salió 30%. ¿El problema es la empresa o el problema es el líder que hay en este equipo? Entonces, la realidad que vive cada colaborador, la vive de acuerdo al líder con el que estoy. Entonces, trabajar sobre el liderazgo es perfecto, pero entonces enfoquémonos en esos líderes que están realmente teniendo estos problemas con las personas. Si desde recursos humanos trabajáramos enfocados en el problema y no generáramos estos programas enormes y maravillosos donde invertí mucha plata, al final no pude mover esa aguja y yo me fuera, ok, hice todo ese estudio, ya sé que mi problema está realmente en estos dos departamentos, en estos 5 líderes, para mí es mucho más fácil, con muchos menos recursos, trabajar con esos 5 líderes, trabajar si es un tema de competencias, trabajar si es un tema de trato que tienen con las personas, no sé, hacer cambios internos estructuralmente, pero todo eso es mucho más fácil si yo llevo a términos prácticos a que si me quedo haciendo programas enormes donde trato de impactar una organización, en este caso era una empresa de 1.500 personas. Era como, no hay la comunicación es clara y transparente. ¿Cómo mejoró eso? No, a nivel de toda la organización, imposible, no lo vas a hacer. Ahora, en estos 3 líderes, ese es el problema, vamos a hablar con ellos. Es mucho más fácil. Entonces, para mí el tema sí es un tema que es XL en muchas empresas, eh, pero la forma en la que se aborda sería mucho más eficiente si lo hiciéramos con poco. No tiene que ser un cargo específico, no tiene que ser, es una persona que diga, ok, este es el problema, lo voy a resolver de esta forma y voy a monitorear cada 2 meses si realmente está mejorando o no. Y si no mejora porque los indicadores que me puse no mejoraron, voy a hacer otras iniciativas, o voy a cambiar al líder porque definitivamente ya no fue. Ajá. ¿No? ¿Tú quieres decir algo? Yo solo ahí quiero como recalcar lo importante del líder o sea, han cambiado muchas cosas en cómo se organizan las empresas, en los formatos de trabajo, remoto, híbrido, pero lo que sigue siendo como un patrón bien claro es el impacto que tiene el líder en la experiencia del colaborador. Sí. ¿Ya? Y acá yo creo que como en resumen es, estos temas que son XL, es muy difícil abordarlos a nivel de empresa si uno no trata de hacer como un doble clic para entender, ok, tenemos un problema, ver dónde, cuándo y por qué se está generando. Entonces, quizás a raíz del diagnóstico se va a considerar traer al equipo o a un equipo alguien que tenga algún tipo de conocimiento más específico, pero si uno parte, o si no, yo siento que es como partir, o sea, nosotros somos en Nala muy pro el diagnóstico primero, porque eso nos da foco y nos permite invertir bien los recursos. Porque uno si no puede, en este tema en particular, poner a alguien a cargo y de repente la responsabilidad de la salud mental de la empresa, que imagínate el temazo, Claro. está a cargo del nuevo encargado de salud mental.
Exacto, pobrecito. Yo ese tipo me tiro por una ventana. Al final, si uno realmente quiere, si uno realmente lo que le busca es mejorar el día a día de ese colaborador, si yo no muevo el líder, y en algunos casos va a ser sacar al líder, en otros casos va a ser, quizás en ciertos equipos van a haber temas de salud mental que escapan de la realidad de la empresa, pero en muchos otros casos yo creo que va a tener que ver con cómo se diseñan ambientes respetuosos, con cómo se entiende, cómo se motiva, quizás con ayudar a ciertos líderes a desarrollar ciertas competencias, porque hoy en día también ser líder no es fácil. Uno tiene que ser como un mago, así como adecuarse a 500 estilos distintos. Y hacer más Y ya más te van a consciente. evaluar mal igual. Sí. Quería saber ahí lo que Pablo. Dale, Pablo. No, yo estaba mirando el nombre de lo que nos reúne hoy día, perfil de competencias profesionales en gestión de personas para el 2030. Yo quería compartir un dato que es al 2050, Ya. que tiene que ver con lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que de aquí al 2050 la primera causa de morbilidad en las personas en la humanidad va a ser la salud mental. Entonces, claramente hay ciertos antecedentes que van marcando cómo nos vamos a desenvolver también las personas en relación al mundo del trabajo. Y en ese sentido, no sé, hablar de lo que define el engagement, por ejemplo, que siempre está muy conectado, o hablar de los factores psicosociales que hace quizás 5 años atrás, 6 años atrás, 10 años atrás era algo como, ¿de qué me estás hablando? Hoy en día no es así. Y es parte también de los elementos que, bueno, como en lo clásico se habla de que los principales elementos que son factores protectores psicosociales de las personas en el trabajo, ¿cierto? Se habla de la claridad del rol, que tiene que ver únicamente con que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer, cuál es el límite de su trabajo, dónde empiezan mis responsabilidades y dónde terminan y dónde sigue la de la siguiente área. Y el apoyo social que te puede dar tu jefatura. Famoso apoyo social. El famoso apoyo social, ¿cierto? Que ya como todo el sustento, que se entiende que es un factor protector porque también, eso, fondo cautela que yo tenga buenas condiciones de trabajo, que pueda quizás cumplir con mis horarios de trabajo, cosas que parecen bien elementales, pero que dan esa seguridad psicológica que las personas necesitamos también en esos espacios. Entonces, por eso lo quería compartir. Bueno, es fascinante. Oye, pero a propósito de lo que estaban conversando de límites, también estamos llegando al límite horario. Que se vería un poco mal, Mafe, no sé si estás de acuerdo, pero que hablando de todos estos temas nosotros nos alarguemos como si fuera cualquier día, ¿no? Es también el fin de la jornada laboral, así que vamos a hacer algo en coherencia con eso y vamos a concluir. Yo, en primer lugar, quiero quedarme con una idea, ¿no? Acá hay un conjunto de elementos que llamaríamos, a mí me parece que ciertos temas de recursos humanos clásicos van a seguir estando ahí, probablemente no presentan mayor desafío. Hay sí, en distintos grados, ¿no? Que empezar a pensar en términos más digitales. Y esto no solamente son software o aplicaciones, sino que es cómo se inventan o cómo nos valemos de esa herramienta para ir haciendo las cosas de otra manera. Y acá hay una mezcla de metodología de la investigación, de cierto interés, perdonen que me ponga así a esta hora, pero es como también cierto amor por los datos, ¿no? Y no solamente por las intuiciones, ¿no? Pablo es bien claro cuando nos dice, mira, es que estos son datos que hemos levantado, para nosotros son fundamentales, no únicamente guiarnos por lo que aprendimos en la universidad eventualmente. Y yo mencionaría otro elemento que es conectar eso con el desempeño de la organización, conectar eso también con el impacto que esto está teniendo en los públicos afuera. Uno, porque es la rentabilidad lo que está en juego, porque es la eficacia de la organización, pero porque también para las personas está en juego el sentido de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué nos vamos a someter a un sistema de trabajo complicado, con remoto, con basado en tecnología, con niveles de estrés, si ni siquiera logramos conectarlo con un propósito que realmente nos estimule y nos genere convicción? Así que recojo algunas de las muchas cosas que han dicho. Pablo, muchas gracias por estar acá hoy día. Muchas gracias, Fernando. Y también muy, muy interesante mirar esto desde el punto de vista de los servicios públicos. Jime, qué bueno que estés acá hoy Bueno, día. que nos vimos en persona. Sí, claro, fantástico. Mafe, bueno, encantados de tenerte haciendo real esto de que es un equipo híbrido el que hemos hecho. Y bueno, queda registrado. Muchas gracias por estar acá, Mafe. No, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó estar por acá. Qué bueno. Bueno, nos vamos a quedar con este video, que en nuestro canal UHTV Digital, disponible para que lo podamos compartir. Gracias a la gente que nos dejó comentarios y preguntas en el Zoom y en nuestro canal digital también. Y espero que nos podamos encontrar próximamente discutiendo sobre esto, porque lo del 2030 tiene ese sentido, que no se nos agote tan rápido la conversación. Que tengan buen fin de año. Muchas gracias por estar acá hoy. Chao a todos. Chao, chao.